Bien, el tema que el día de hoy voy a desarrollar está referido al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Bien, voy a compartir pantalla, sin embargo. Esta temática, si bien pues, se aborda en un programa de maestría o diplomado, unas 40 o 50 horas, eh, mi especialidad pues en el litigio internacional ha hecho que pueda tomar un diplomado de un mes hablando sobre este tema. Voy a tratar de hacerlo sucinto en 30 minutos, eh, esperando que pues pueda ser retroalimentada también la información en las preguntas que puedan formular. El Sistema Universal de Derechos Humanos vamos a abordar esencialmente el concepto o la definición, las características esenciales del derecho internacional de los derechos humanos, los mecanismos de protección dentro del sistema de Naciones Unidas, el mecanismo convencional y los extraconvencionales, y vamos a concluir con algunos análisis sobre obstáculos, oportunidades para el uso del sistema universal como mecanismo de exigibilidad de los derechos. ¿Qué es el derecho internacional de los derechos humanos? Es muy similar al concepto de derechos humanos, pero no es lo mismo. Para dar una concepción, una definición sobre el derecho internacional de los derechos humanos, voy a hacer un relato sucinto de la historia del derecho o de los derechos humanos. Como saben, los derechos humanos existen desde que existe el ser humano. El problema es el reconocimiento que pues ha sufrido una serie de etapas o de procesos que tienen que ver con desde mi percepción, tres etapas: una etapa de reconocimiento teórico-filosófico, una etapa de reconocimiento constitucional y una etapa de reconocimiento internacional. La primera etapa, desde la escuela de la Estoa, los estoicos, hasta los justnaturalistas clásicos, pues han generado una base teórica, un marco teórico conceptual que por siglos ha sustentado la existencia de derechos naturales distintos al derecho positivo. A partir del siglo XVI, XVII y XVIII, estos conceptos se fueron positivando en diferentes documentos y particularmente en las constituciones, generando una nueva etapa de reconocimiento de los derechos humanos. Tenemos en 1689 la Carta de Derechos de Inglaterra, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, 1789, el Rerum Novarum, que reconoce derechos sociales, eh, las constituciones más progresivas de esta etapa, la Constitución de Weimar y la Constitución de Querétaro de 1917 y 1919, que establece ya el reconocimiento de derechos económicos y sociales en las constituciones de los estados. Y a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, toda la influencia doctrinaria y legislativa en las Américas también fue concretizando, positivando los derechos humanos en las constituciones. Esta etapa, que es muy importante en el desarrollo de los derechos humanos, va a tener un salto cualitativo al reconocimiento internacional, producto de un hecho histórico pues, ha generado la necesidad del reconocimiento internacional y la protección internacional de los derechos. La Segunda Guerra Mundial, desde 1939 al 45, ha generado uno de los hechos históricos más lamentables en la humanidad, no el único, pero el que ha permitido que pueda reflexionarse y cuestionarse la competencia jurisdiccional y la administración de los derechos de los estados a nivel interno. El Holocausto judío generó esas cuestionantes y la necesidad de un control internacional y una supervisión internacional sobre la vigencia y el goce pleno de los derechos. El fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, y la Carta de Naciones Unidas dan inicio a esta nueva etapa eh, de la historia de los derechos humanos,
debido a que ya en la Carta de Naciones Unidas, en sus principios, se reconoce la dignidad del ser humano y el respeto a los derechos humanos. Y a partir de este tratado internacional, del cual también Bolivia pues, fue parte, se fue generando la Comisión de Derechos Humanos que proyectó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y posteriormente diferentes tratados internacionales se fueron aprobando y ratificando por los estados, generándose un catálogo de normas que reconocen y protegen los derechos humanos en el ámbito internacional. A esta etapa, esta última etapa, se permite conceptualizar los derechos humanos como derecho internacional de derechos humanos al conjunto de tratados, instrumentos, y no solo también instrumentos, sino también prácticas, principios que establecen la obligación de los estados para actuar de una manera determinada y de abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades de los individuos y de los grupos. A través de esta normativa internacional, los estados se comprometen internacionalmente a proteger, respetar y garantizar los derechos. Proteger significa eh, impedir el abuso de los derechos humanos. Respetar significa el Estado debe abstenerse de interferir en el goce de los derechos humanos. Y garantizar significa que el Estado tiene la obligación de hacer gestión, de facilitar a través de las políticas públicas que puede implementar en el goce de los derechos humanos, en facilitar el ejercicio de los derechos humanos de las personas y los grupos. Todo este catálogo de derechos generado a partir de la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos y los tratados que posteriormente se fueron ratificando, generaron mecanismos de protección dentro de Naciones Unidas. Se clasifican en dos mecanismos, aunque lo que inicialmente se pensó y se buscó realizar fue un solo mecanismo. El mecanismo que encabezó la Comisión de Derechos Humanos para formar un solo comité y un solo tratado matriz que abordara y tratara todos los derechos humanos en un solo cuerpo legal y un solo órgano de exigibilidad. Esto no fue posible. En 1947 se inicia un conflicto ideológico político en el mundo, la Guerra Fría, dos posiciones, capitalistas, socialistas, enfrascados en discusiones ideológicas y políticas, hicieron que pues, los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que debería ser el único tratado que pues, recoja el catálogo de derechos humanos, pues no sea así, sino que se divide, ¿no? En el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Y en ese sentido, pues se fueron cada uno pues con una posición separada. El ingreso en la década de los 60 de los estados africanos y la problemática racial generó también un nueva área de protección de los derechos, ¿no? Como es la discriminación racial. Y fue efectivamente la Convención Internacional para la Eliminación de todas formas de discriminación racial la que primero se aprobó, ¿no? Separadamente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la PIDES. En ese entendido, pues se fueron creando diferentes, o se fueron aprobando diferentes tratados y diferentes mecanismos dentro de Naciones Unidas. El primer mecanismo que pues conglomera los tratados que en diferentes materias se fueron aprobando es el mecanismo de los órganos de tratados o también llamados mecanismos convencionales, producto de que fueron creados a través de tratados internacionales. De acuerdo al artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho y los Tratados, un tratado es aquel acuerdo escrito, suscrito entre dos o más estados, de acuerdo al derecho internacional en uno o varios instrumentos conexos, que pues plantean una obligación internacional del Estado, ¿no? Estos tratados, 9 en total, fueron los que en el proceso de consolidación de los tratados se fueron pues ratificando y creando inclusive, lo veremos más adelante, los comités para exigir el cumplimiento o velar por el cumplimiento de cada uno de estos tratados. Los voy a repasar rápidamente cada uno de estos tratados que conforman los órganos de tratados.
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, es parte de este sistema o de este mecanismo convencional, la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional para la Protección de todas personas contra la desaparición forzada, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura, otros tratos, penas crueles, inhumanas y degradantes, la Convención relativa a los trabajadores migrantes y sus familias, conforman lo que se conoce como los órganos de tratados. Bolivia es parte de todos estos tratados, los ha ratificado, y bueno, estos tratados tienen diferentes funciones dependiendo a cada uno de los tratados, dependiendo a las competencias de que cada tratado le da al comité, que es el órgano que está encargado de la supervisión, del seguimiento, del cumplimiento de estos tratados. Cada uno de estos tratados tiene un comité que cumple las funciones de órgano de exigibilidad de los derechos contenidos en esos tratados. Son 10 órganos de tratados porque el Comité contra la Tortura se ha creado pues un subcomité sobre la tortura. En ese sentido existen 10 comités que tutelan estos tratados internacionales. Tienen competencias diferentes, como les decía, de acuerdo también a cada tratado, pero podemos unificar o verlos en las competencias comunes en las siguientes. Tienen competencia para recibir comunicaciones individuales o interestatales. Las comunicaciones individuales se asimilan a las denuncias o a las peticiones individuales que se presentan ante algún comité, dependiendo la materia. Los comités realizan el procedimiento de admisibilidad y revisión de fondo hasta dar un dictamen, recomendación o también alguna reparación, ¿no? En ese sentido, pues es posible presentar ante los órganos de tratados denuncias individuales sobre violaciones de derechos humanos relativas a sus competencias en el marco de cada tratado. También tiene la competencia de poder interpretar los tratados, de establecer el contenido y alcance de cada uno de los derechos contenidos en los tratados suscritos por los estados. Otra competencia importante que tienen los órganos de tratados es realizar exámenes periódicos a los estados sobre el mandato y sobre el tratado en específico. Es decir, que los estados comparecen a los órganos de tratados a dar una evaluación, un informe sobre la situación de derechos humanos en cada país. Todos los países que son o que han suscrito los tratados respectivos pues acuden a una evaluación periódica sobre la materia en específico, ¿no? Lo interesante de esta evaluación es que participan expertos independientes, los miembros del comité son personas muy preparadas y con alta credibilidad, y realmente los estados pues son muy exigidos para poder pasar esta evaluación, a diferencia de la evaluación periódica universal que vamos a ver más adelante. Ok, otro sistema, otro mecanismo de protección son los mecanismos extraconvencionales. Estos mecanismos no han sido creados por un tratado, sino por resoluciones inicialmente de la Comisión de Derechos Humanos, avaladas por el Consejo Económico Social o en la actualidad por el Consejo de Derechos Humanos, también por la Asamblea de Naciones Unidas. Estos procedimientos especiales están conformados por relatores, grupos de trabajo, eh, o expertos independientes que trabajan examinando y formulando recomendaciones sobre situaciones de derechos humanos en diferentes países y también en diferentes temas. Tienen la facultad de emitir y dar seguimiento a recomendaciones sobre situaciones por país y también por temas de las relatorías. Con el apoyo del OACNUR, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, realizan visitas a los países. Estos pues tienen que estar también de acuerdo al estado al que van a visitar o van a hacer una investigación en un país.
pues deben contar con el consentimiento del Estado. Una facultad de los procedimientos especiales es también el recibir denuncias individuales a través de la vía de las comunicaciones. La vía de las comunicaciones tiene digamos, dos mecanismos. El primero es presentar información sobre violaciones de derechos humanos que hayan acontecido o que estén aconteciendo de manera general, ¿no? Y otro mecanismo dentro de las comunicaciones es el llamamiento urgente. El llamamiento urgente es muy parecido a las medidas cautelares que existen en el sistema interamericano, o sea, tiene similar efecto debido a que pues uno puede presentar un llamamiento urgente cuando exista un daño a un derecho que pueda ser irreparable y que sea urgente su tratamiento, y el mecanismo del procedimiento especial puede activarse en 24 horas, comunicarse al Estado para preguntar, para solicitar información, para poder también, en su caso, recomendar al Estado pueda hacer las gestiones para que pueda proteger los derechos de una persona que se encuentre siendo vulnerado sus derechos o esté en riesgo, ¿no? Sus derechos de tener un daño irreparable. Entonces yo lo asimilo al mecanismo de las medidas cautelares, pues en muchos casos, como pues en algún momento aconteció, una persona que estaba por razones políticas en una celda de castigo, pues hacía sus necesidades y comía en el mismo lugar, y el régimen penitenciario y el mismo gobierno no le atendían para el cambio de celda, pues una comunicación, un llamamiento urgente hizo que en 24 horas pues el relator de privados de libertad envía a la Cancillería una nota solicitando información y explicando sobre la situación de esta persona, e inmediatamente en el día pues se le cambió de celda. Pudo haber hecho el canciller, pues agarrar un papelito y hacer con la carta del relator, pues una bolita y tirarlo a la basura, pero como este mecanismo cuenta con personas de alta credibilidad y también de alta preparación, pues tomó atención y hizo que pudiera tener otra atención, ¿no? Pueda lograr cambiar de celda a esta persona. Dentro de las competencias también es llevar estudios temáticos anuales, ¿no? Apoyar en la elaboración de normativa internacional de los derechos humanos, participar en conferencias, en capacitaciones. Estuvo hace algunos años el relator sobre derecho a la alimentación, James Anaya sobre pueblos indígenas. Estuvo también realizando capacitaciones dentro de su mandato, pues tienen esa facultad. Existe al presente, hasta marzo del 2020, 44 procedimientos temáticos y 11 procedimientos por país, ¿no? Relatorías sobre pueblos indígenas, de educación, alimentación, y por países, relatores especiales en Bielorrusia, Camboya, Centro de Africana, Costa de Marfil, ¿no? Haití, entre otros. Finalmente, otro mecanismo dentro del sistema de Naciones Unidas es el examen periódico universal. Este examen está a cargo del Consejo de Derechos Humanos, que es un ente político, diplomático, conformado por 47 estados, representantes de los diferentes estados, que cada 4 años y medio, pues los estados de todo el mundo comparecen a poder ser evaluados en el cumplimiento de los tratados y estándares internacionales sobre derechos humanos. Con el apoyo de la ACNUD, pues se realiza un informe, tiene un informe el Consejo de Derechos Humanos sobre el cual se basa la evaluación. Asimismo, se basa en el informe de la sociedad civil, que también pues, puede presentar información a este consejo, y llamados también informes sombras, ¿no? Sombras porque efectivamente dan otra visión, ¿no?, a la que plantea el Estado sobre la situación de los derechos humanos. El Consejo analiza los informes y produce recomendaciones que el Estado puede aceptar o rechazar, ¿no? Siendo un ente de evaluación política, diplomática, muchas veces tiende a ser desvirtuada las evaluaciones por
posiciones divergentes o contrarias al Estado, ¿no? En algunos casos, algunos países que no coinciden con la misma visión o política de un Estado, pues plantean una serie de cuestionantes y otros estados que sí, pues están en la misma línea ideológica política de algún estado, pues van haciendo su evaluación más suave, más condiciente, ¿no? Con el estado que está siendo evaluado. Entonces, es un mecanismo muy interesante de participación, pero tiene sus matices, ¿no? Además de estos mecanismos, existen otros en Naciones Unidas, que es pues como un pulpo, que también tienen materias de derechos humanos en diferentes tratados, como los derechos del refugiado, la Convención de Derechos del Refugiado, el Derecho Penal Internacional, las convenciones sobre la UNESCO, la FAO misma, complementan todo este catálogo de mecanismos y instrumentos de protección a nivel internacional. Finalmente, pues algunas reflexiones sobre obstáculos y oportunidades para el uso del sistema universal como mecanismo de accesibilidad de los derechos. En relación a los órganos del tratado, considero que la accesibilidad a presentar comunicaciones individuales o denuncias individuales es más accesible que hace algunos años, pues sabiendo que es un pulpo y sabiendo también que existen varios órganos de tratados, relatorías, procedimientos especiales, etcétera, se hacía un poco confuso el dónde acudir o cómo acudir. En la actualidad, y si es que hay tiempo, pues podemos revisar la página del OACNUT, que yo les recomiendo, y ahí pueden encontrar los procedimientos especiales, los órganos tratados, e ingresar y tener un formulario para presentar una denuncia. Entonces me parece que por ese medio se ha facilitado el acceso a poder presentar más denuncias. Cuando trabajé en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2007, 2008 y 2009, veía que Bolivia no tenía muchas peticiones. De hecho, me preguntaban por qué en Bolivia no presentaba muchas peticiones ante el sistema interamericano. Y pues era uno porque creo que no estaba totalmente socializado el mecanismo, no se conocía la manera o la forma de acceder al sistema interamericano. Y lo mismo creo que lo que acontece y está aconteciendo en el sistema universal. Desconocemos los procedimientos, la manera, y creo que ese elemento puede ser una limitante. Pero en la actualidad, como les acabo de decir, ya la plataforma del OACNUT ha habilitado pues, un enlace para poder presentar mediante un formulario una petición o una comunicación individual, que me parece muy importante porque muchas veces defensores de derechos humanos en el país presentaban denuncias al Alto Comisionado de Naciones Unidas y no tenía la competencia del Alto Comisionado para recibir denuncias. Y creo que ese elemento ha sido tomado en cuenta para poder ya ordenar el sistema universal y poder poner, estos son los órganos del tratado, usted puede presentar su denuncia en estas plataformas, tiene un modelo o un formulario para denunciar. Entonces me parece que en ese sentido, pues puede ser una alternativa dentro de la estrategia de defensa de derechos de poder acceder a los órganos del tratado. ¿Existe mayor participación de la sociedad civil? Sí, en las evaluaciones que se realizan periódicamente a los estados, pues puede participar la sociedad civil presentando también informes, individual o colectivamente. Las ONGs pueden participar también en estas evaluaciones presentando sus observaciones. En el caso de las denuncias en comunicaciones individuales, el tiempo de trámite es más breve que en el sistema interamericano. En el sistema interamericano hay un año y más de demora, no por culpa de los funcionarios de la comisión, sino porque, pues, efectivamente, de los 35 estados que son parte del sistema interamericano, pues llegan al día como 100 peticiones y es imposible humanamente con el personal que se cuenta, pues atender a todos. Eso no acontece en el sistema universal, pero de acuerdo a los informes recientes, pues el hecho de la socialización de estos mecanismos de Naciones Unidas está pasando lo mismo que en la Comisión. Están recibiendo muchas peticiones, pero en la actualidad, pues el trámite es relativamente corto, ¿no? Ok, no sé si hay alguna pregunta, el tiempo se me corta. Bueno, sigamos. Emiten recomendaciones los órganos tratados, dictámenes y reparaciones, pero no sentencias, a diferencia del sistema interamericano que tiene la Corte, que efectivamente emite sentencias
y ahí se debate el tema de la obligatoriedad o simplemente es una recomendación. Y por supuesto podemos entrar a un debate ocioso sobre este tema, toda vez que Bolivia y otros países han suscrito los tratados, han suscrito los protocolos adicionales y facultativos que le da competencia para poder establecer la responsabilidad internacional de violaciones de derechos humanos, y en ese sentido, pues también debería considerarse y sobreentenderse la obligatoriedad de los dictámenes de los órganos de tratado. Joao. Sí, ya voy a terminar. Sí, Y 5 bueno, minutos más y después igual vamos a tener unos 10 minutos de intercambio con los participantes. ok, muchas gracias. Bien, en la necesidad, bueno, una crítica a los órganos de tratado es la superposición de materias. A diferencia de la comisión, que existe solo una comisión que, pues, que revisa todas las denuncias y después las pasa a la corte, en el caso de los órganos de tratado existen órganos y comités para cada uno de los tratados. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que, pues, si viene un caso, imaginemos sobre el tema de la mujer, y activa el órgano de tratado de la CEDAW, y si fuera un caso de una mujer que sea menor de edad, sea una niña, o que pertenezca a un pueblo indígena, el enfoque del Comité de Derechos Civiles y Políticos no va a ser o se va a superponer al Comité de Derechos del Niño o a temas de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, o al relator de pueblos indígenas. En ese entendido, pues existe la necesidad y el cuestionamiento de que se haya dispersado los órganos de tratado, debiendo tal vez en la eficacia de su razonamiento y de la respuesta que se pueda dar, pueda integrarse en un solo tratado y un solo comité como inicialmente se había diseñado. En el caso de, de los proyectos especiales, pues este mecanismo permitiría visualizar las violaciones de derechos humanos con mayor rapidez, toda vez que, pues, los órganos de tratado son subsidiarios, mecanismos de procedimientos especiales, no siendo una instancia judicial o cuasi judicial, ¿sí? Porque no va a juzgar al Estado, es posible enviarle en cualquier momento en el cual exista una violación de derechos humanos, presentar una comunicación o activar el llamamiento urgente, ¿no? Un llamamiento urgente puede salvar vidas, como el caso que les he comentado, que ha permitido trasladar a una persona de una celda por semanas, que se encontraba en una celda de castigo, y pues en un día se lo cambió a otra, ¿no? Sobre el Consejo de Derechos Humanos, es un espacio de participación activa de la sociedad civil. Me parece muy importante la participación de los informes, a través de los informes sombra, pues que la sociedad pueda activar ese mecanismo. No necesariamente tiene que estar reconocido por Naciones Unidas, las ONGs, puede uno participar presentando también informes relativos a la evaluación que se va a solicitar. Puede intervenir, bueno, lo malo del Consejo de Seguridad, del Consejo de Derechos Humanos es que, pues, intervienen factores políticos, ¿no? En la evaluación de los estados, que puede desvirtuar o distorsionar las recomendaciones que se le dé. Muchas gracias. Bueno, atento a sus preguntas, y en lo posible voy a poder responder, estimados. Muchas gracias. A ti las gracias, Joao. Pasamos a una primera ronda de preguntas, así que adelante, queridos amigos, pueden hacer las preguntas activando el micrófono, levantando la mano, o si alguien quiere hacerlo por el chat, también lo puede hacer. Ahí está Alexander, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, creo que de hecho hay más preguntas. Digo, por lo menos tengo lo siguiente. Entre entre la Convención Interamericana de Derechos Humanos y lo que son que conforman la Comisión de la Corte Interamericana y lo que es la Comisión de las Naciones Unidas, a nivel internacional, criterio o a su experiencia, cuál es más efectivo o cuáles son más accesibles para atender justamente los problemas de los derechos humanos.
En segundo, también tengo curiosidad, ¿quiénes conforman los que, o sea, qué personalidades o de qué forma están constituidos tanto la comisión de, de lo que es de toda América y también de las Naciones Unidas, también la Comisión de las Naciones Unidas, porque pienso que también hay la falencia, ¿no? Y por decir que si de Bolivia no hay un miembro que participe de alguna de esas comisiones, es difícil que se haga conocer, o por lo menos tenga la voz, ¿no? O por lo menos tenga la pretensión de reconocer las falencias, las necesidades que tenemos como país. Entonces, por el momento, gracias. Estimado coordinador, no sé si podría reiterarme la pregunta debido a que hubo interferencia en mi recepción, en el audio. Entiendo, la última pregunta que logré escuchar es cómo o de qué manera se eligen a los relatores o a los miembros de los comités como parte del sistema universal, ¿no? Bueno, la sociedad civil puede presentar, postular a los que considere pues expertos en una materia. Estos reúnen dos características, ¿no? Son expertos en materia de derechos humanos y en una materia específica y pues tienen alta solidez moral, idoneidad para poder desempeñar el cargo. Es decir, estos dos elementos se conjugan para poder postularse y poder tener también criterios para que puedan ser evaluados. La postulación la puede presentar el Estado, la sociedad civil o uno mismo puede presentar su postulación. En el caso de los relatores no reciben salario, ¿no? Y su trabajo es de manera independiente a efectos de garantizar la credibilidad y la no injerencia de parte de los órganos de Naciones Unidas en sus informes, en sus recomendaciones, ¿no? En ese sentido, pues Bolivia o cualquier Estado miembro de Naciones Unidas puede presentar a sus postulantes, pero creo que es importante la preparación y la experiencia en un área determinada, ¿no? Eh, Algo muy interesante que pues puedo transmitirles es que eh, en la Comisión Interamericana creo que hubieron como 4 o 5 abogados bolivianos. Algunos son mis amigos y pues tengo la oportunidad de conversar con ellos y analizar por qué razones no postulan a estos órganos o tribunales de derechos humanos. Y la referencia es uno, porque efectivamente tal vez no conocen el mecanismo de selección, y otro es la preparación, ¿no? Dentro de los sistemas y los comités, pues existen áreas muy especializadas, donde uno pues debe prepararse, no solo en derechos humanos de manera general, sino en las relatorías o en los temas específicos que trabajan los sistemas de protección. Y en ese sentido, pues es importante la preparación y el manejo de idiomas también logra ser una limitante, ¿no? En muchos casos, pues no solo se presentan en español, sino esencialmente en inglés y ese elemento puede ser un obstáculo también para que puedan postularse. Una motivación también al retornar al país fue el hecho de preparar jóvenes para que puedan trabajar en estos organismos y en tribunales internacionales también, como una estrategia de desarrollo. De ahí que el año 2016 pues tuve la oportunidad de proyectar una carrera en la UPEA, que es la carrera de Estudios Internacionales en Diplomacia, donde se forman especialistas internacionalistas para que puedan, pues, efectivamente trabajar con las competencias requeridas por estos órganos. Y esperamos que en pocos años, pues, rinda fruto esta nueva carrera. Gracias, Joao. Berta, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, un poco me llamaba la atención esto de los órganos, de los tratados, ¿no? Que emiten sí, que emiten recomendaciones, dictámenes y reparaciones, pero no sentencias.
Entonces, se podría decir que no es similar, ¿no?, al juzgamiento que se hace, que se realiza, ¿no?, en el derecho interno. Tal vez nos podría ejemplificar, doctor. Y otra curiosidad también, esto de la reparación. ¿En qué consiste cuando se han violado los derechos humanos? Es decir, esta reparación, voy a hacer una ambivalencia con lo que es el derecho interno, eh, con lo que se conoce como daños y perjuicios, ¿no? ¿Es similar o es una cosa muy distinta? Eso, doctor, gracias. Muchas gracias. Bueno, espero ser breve en la respuesta porque me has preguntado dos cosas. En relación a la calidad de las recomendaciones o los dictámenes o las reparaciones que pueda dictar los órganos de tratado, efectivamente no es una sentencia, no tienen esa calidad. No es un tribunal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, debido a que estas recomendaciones, estos dictámenes, estas reparaciones emergen de un tratado, pues deberían igual ser consideradas como obligatorias para un Estado. Sin embargo, la cuestionante que surge de los Estados es que simplemente son recomendaciones, que pueden o no acatarlas. En Ecuador, este debate llegó a poder establecer una normativa específica que efectivamente pues, pueda evidenciar la vinculatoriedad, la obligatoriedad del cumplimiento de las recomendaciones del sistema o del mecanismo de órganos de tratados. Creo que en nuestro país, y hay varios proyectos que fui revisando, existe también la intención de poder normar y no solo las sentencias de la Corte tengan ese valor de vinculatoriedad, sino también las recomendaciones de los órganos de tratados. Creo que existe en ese sentido un vacío legal que debería o podría ser trabajado, pero en el caso de Bolivia, pues el tema de la violación de derechos humanos, pues muchas veces son miembros del Estado los que, o en todos los casos son funcionarios del Estado los que, pues por acción o omisión, vulneran derechos humanos. Y creo que ningún gobierno va a buscar abrir más espacios para poder ser juzgados internacionalmente. Entonces, en ese sentido también existe un obstáculo, ¿no? Igual que el artículo 113, donde pues establece la Constitución eh, la acción de repetición para los funcionarios del Estado. Bolivia no ha reglamentado ese artículo para establecer los mecanismos de la acción de repetición contra los funcionarios que hayan vulnerado derechos humanos. Eso implica también parte de la voluntad del Estado para poder hacer que estas normas, estas decisiones del mecanismo de tratados, de los órganos de tratados, pueda ser vinculante. En relación a su segunda pregunta sobre las reparaciones, no son las mismas. En Bolivia, actualmente las reparaciones después de un proceso penal son tasadas en dos criterios: lucro cesante y daño emergente. En cambio, en el sistema universal y en el sistema interamericano existen otros criterios no monetarios ni materiales. Por ejemplo, la indemnización, reparación integral, el proyecto de vida, la reparación transformadora, que son otros criterios que permiten abordar la reparación desde otra óptica, no solo desde la óptica monetaria, ¿no? Hay casos, por ejemplo, que se me han presentado sobre niñas que han sido violadas y la reparación, tomando en cuenta estos dos criterios, lucro cesante y daño emergente, ha sido tasada en 2.000 bolivianos. Cuando lo esencial no es simplemente darle dinero, sino es una reparación que permita un nuevo proyecto de vida, una reparación transformadora, y estos criterios no están siendo aplicados por nuestros jueces y tribunales. Y en ese sentido, pues, cabe la necesidad de que pueda establecerse también, aunque están en la Constitución, aunque están en los tratados de derechos humanos, pues, en fórmulas que puedan consolidar el ejercicio de estos estándares internacionales en reparación. En ese sentido, pues considero que no son los mismos, pero
que debería ya ser aplicado por el bloque constitucional, por los jueces y tribunales, la reparación integral, el concepto de proyecto de vida, el concepto de reparación transformadora, que están en el sistema y en los estándares internacionales. Gracias, Joao. Para dar paso también a nuestro siguiente invitado, les pediría tanto a Edgar como a Joao que van a continuar con esta ronda de preguntas, ser lo más breve posible. Edgar, adelante. Edgar. Hola, buenas noches. Sí, ahora sí, buenas noches. Eh, Desde mi opinión, no sé si usted comparte esta, yo considero que el Estado boliviano, lamentablemente por la forma de que tenemos de elección de los representantes para la mayoría de de las cámaras, no se entiende con claridad en Bolivia lo que significa una reparación. Eh, Hola. La pregunta es, ya, entonces, el único sujeto de derechos. Hola. Se le está escuchando, estimado. Alguien que está hablando, ¿no? Distorsiona el audio. Hay alguien que está hablando, creo, y no puedo hacerlo. Hola, ¿ahora sí? Sí, yo le escucho. Ok. Mi pregunta venía al caso que, en mi opinión, el Estado, la mayoría de los que manejan el tema normativo a nivel nacional, no se entiende todavía en Bolivia lo que significa el tema de reparación. Porque tenemos un caso, por ejemplo, yo soy afro-boliviano y se ha creado, estamos viviendo el decenio de los afrodescendientes a nivel internacional y Bolivia ha ratificado con una ley que es la ley 848, pero lamentablemente el Estado, a pesar de que se hacen las acciones, no entienden, obviamente por la forma de elección de los representantes que tenemos, porque es gente que lamentablemente no necesariamente tiene la preparación como para comprender estos términos y la implicancia que tiene esto, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar todavía mucho en este tema de reparación para que el Estado entienda de qué se trata, porque no se trata de un tema económico meramente, sino se trata de acciones, de políticas. No sé si usted comparte esta opinión. Totalmente. Y bueno, hay el caso de la niña Patricia Flores que marca aquello, ¿no? A pesar de que después de 15 años hubo una sentencia, al salir de los juzgados, la madre le preguntan si con la sentencia estaría conforme, estaría satisfecha, si el Estado habría pues cumplido con esta persona, ¿no? Y la señora responde, no me va a devolver esta sentencia a mi hija. Esta respuesta nos hace reflexionar de que durante los 15 años el proyecto de vida de esta madre pues no ha sido reparado. El Estado simplemente se ha abocado a poder buscar una sentencia, pero no a reparar a las víctimas. Y este caso pues ha sido presentado ante el sistema interamericano y ha sido admitido el caso de la niña Patricia y de la madre y de las presuntas víctimas, precisamente porque el Estado no ha actuado durante esos 15 años. Primero, en administrar justicia pronta y oportuna. Segundo, en el tema de la reparación. Es decir, no es solo inclusive una sentencia, es una forma de reparación, pero el proyecto de vida de esa mujer no ha sido un tema de reparación. El Estado no cuenta con los mecanismos normativos ni institucionales y aún en temas ante tribunales, pues se razona de esta manera. Y en ese sentido, pues nosotros estamos trabajando un proyecto sobre la acción de reparación directa. Esta acción de reparación directa, pues permitirá paralelamente a un proceso penal y no después de un proceso penal, activarse los mecanismos que los estándares internacionales tienen en favor de las víctimas, a efectos de reparar oportunamente y pueda el Estado inclusive evitarse procesos internacionales como en el caso de la niña Patricia y su familia. Y yo comparto su criterio, el Estado necesita un cambio de mentalidad y también de formación, y esto pues
considero que es paulatino, pero debe también plantear propuestas, y la propuesta nuestra es plantear una acción de reparación directa, otro mecanismo de exigibilidad efectivamente dirigida a la reparación paralelamente al proceso penal. Tal vez en otro momento voy a tener la oportunidad de compartir este proyecto, pero bueno, es parte también de la necesidad de transformar la justicia en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos. Muchas gracias, sé que mi tiempo ha concluido. Muchas gracias, Rodolfo, y a todos, que Dios me los bendiga, que tengan buenas noches. A ti, Joao, gracias por participar en esta sesión. Seguramente has dejado gratos conocimientos y experiencias a lo largo de estos minutos que nos has acompañado. Me gustaría avanzar en la sesión de hoy. Ahora me gustaría cambiar de tema. Hablar del segundo, que tiene que ver con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y para este tema, quien nos acompaña ahora es Franco Albarracín. Él es abogado especialista en derechos humanos y derecho internacional. Actualmente es investigador en el Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIB, y secretario jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz. Durante el transcurso de su carrera, ha trabajado junto a varias organizaciones de derechos humanos en Bolivia y a nivel internacional. Tiene una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University y varios estudios de posgrado en Relaciones Internacionales, Medio Ambiente, Libertad de Expresión, Litigio y Derecho al Desarrollo. Le doy la bienvenida a Franco Albarracín. Bienvenido a la sesión de esta noche. Buenas noches, Franco. Muchas gracias, Rodolfo. Es un gusto estar aquí. Agradezco nuevamente a UNITAS por la invitación y felicitarles nuevamente por la realización de estas actividades, estos talleres que son muy importantes. Ya lo había mencionado Joao, debido justamente a distintos aspectos que debemos mejorar en la sociedad boliviana, ligados a la falta de conocimiento sobre los sistemas internacionales de protección a derechos humanos, ¿no? No solo en relación al sistema interamericano, sino también al sistema universal de Naciones Unidas, que de manera muy amplia y clara ha podido desarrollar mi colega Joao. Ahora vamos a abordar una vez que ya ustedes han podido escuchar y también consultar sobre los aspectos del Sistema Universal de Naciones Unidas de protección a derechos humanos, conmigo de manera muy rápida, porque también usualmente este tipo de temáticas se abordan en cuestión de meses. Es una temática muy amplia, pero vamos a tratar de hacerlo lo más concreto y claro posible. Vamos a tocar el tema del Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos. Voy a presentar ahora las diapositivas. Muy bien. El Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos. Primero vamos a hablar sobre lo que es algo que ya ustedes han podido escuchar de la primera intervención, sobre la responsabilidad internacional de los estados. ¿Qué es la responsabilidad internacional? ¿Cuándo hay responsabilidad internacional? Y quiénes son los sujetos en los que cae esta responsabilidad, ¿no? Luego vamos a hablar un poco más a detalle sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver un poco sobre su estructura, su trabajo, su composición y, bueno, también las tareas que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cómo nosotros, al momento de identificar una violación a derechos humanos, podemos acudir de esta instancia tan importante del sistema interamericano.
También vamos a hablar sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta instancia cuya sede se encuentra en San José de Costa Rica y cuyas facultades son, desde mi punto de vista, también muy importantes, tomando en cuenta su condición de entidad jurisdiccional, una entidad judicial que emite sentencias, ¿no? Es importante abordar estos dos órganos, tanto la Comisión como la Corte, de forma diferenciada, si bien tienen una relación muy importante que la vamos a explicar. Es importante también considerar la diferencia entre ambas, ¿no? Comúnmente lo que veo en los medios de comunicación, sobre todo durante los últimos años, ha sido una clara confusión em, en, entre estas dos instancias, ¿no? Entre la Comisión y la Corte. Los medios de comunicación no lograron captar, algunos sí, pero una gran mayoría no pudo identificar con claridad cuál era la Comisión y cuál era la Corte, y por lo general había esta confusión, sobre todo durante el contexto boliviano, ¿no? Tomando en cuenta el conflicto del 2019, la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la incorporación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, autónomo, pero que partió un poco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la opinión consultiva de la Corte Interamericana referida a la reelección indefinida, ¿no? Son aspectos que salieron de instancias diferentes, pero que lo que pude identificar y observar dentro de los medios de comunicación es que se confundían, ¿no? Para muchos medios, para muchos colegas míos, la CIDH es la Comisión y la Corte Interamericana y tienen las mismas competencias y han estado en Bolivia y han investigado en Bolivia y han decidido sobre la reelección indefinida y bueno. Eso es muy importante, no lo digo en tono de crítica a los medios ni a otros colegas, sino con el objeto de, es importante diferenciarlos porque para acudir a estas instancias existen mecanismos específicos y diferentes, ¿no? Algo que vamos a abordar durante esta exposición. También vamos a hablar, si bien ya he visto que lo han tocado de forma muy, muy interesante con mi colega Joao, también vamos a hablar sobre los obstáculos y oportunidades para el uso del sistema interamericano como un mecanismo de exigibilidad de derechos humanos, ¿no? Aquí podemos hablar, podemos presentar críticas, vamos a también, pueden ustedes también presentar consultas, pero vamos a ver cuáles son las luces y sombras también del sistema interamericano, ¿no? A la luz de lo que en Bolivia entendemos por el sistema interamericano o entendemos o comprendemos. Todos estos aspectos también los vamos a poder abordar. Como ya les he ido mencionando, y también he visto que ya lo han podido abordar un poco en la primera presentación, en la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Esto parte de un aspecto muy importante que debemos tocar, que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Quiero abordar este tema porque también quiero evitar confusiones, sobre todo para aquellos que están relacionados con esta temática y que en algún momento a futuro van a también querer continuar con el estudio de los derechos humanos, sobre todo en el ámbito internacional, ¿no? Es fundamental que ustedes puedan hacer o diferenciar entre los tratados internacionales en materia de derechos humanos y otros instrumentos, en muchos casos denominados, calificados como derecho suave o el soft law, u otros instrumentos que pueden no ser estrictamente vinculantes u obligatorios para los estados. Por ejemplo, en el seno de algunos organismos u organismos internacionales, surgen iniciativas muy interesantes relacionadas al reconocimiento de algunos derechos, ¿no?
Por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas puede establecer alguna declaración o el propio Consejo de Derechos Humanos para determinar un nuevo reconocimiento de un nuevo derecho humano, ¿no? Esto ha pasado, por ejemplo, con una declaración, con la declaración del derecho al acceso al Internet, ¿no? Sin embargo, esto no significa, a pesar de que haya una declaración emergente de una instancia tan importante como la Asamblea General o el Consejo de Derechos Humanos, esto no significa de que exista o de que un Estado tenga que cumplir de forma obligatoria ese reconocimiento, esa declaración, ¿no? O que exista, en términos estrictamente jurídicos, ese derecho humano. Es lo que pasa con el derecho al acceso a Internet, ¿no? Que ha sido introducido por la Asamblea General a través de una declaración, así también desarrollado por otros órganos, pero nunca ha sido introducido nunca se ha introducido en un tratado internacional en materia de derechos humanos. Entonces, los tratados internacionales de derechos humanos surgen cuando un conjunto de estados dentro de una instancia internacional se comprometen en términos jurídicos, legales, a cumplir de manera de buena fe con todo el contenido del instrumento que está surgiendo, ¿no? El Estado se somete. En ese momento en el que el Estado se somete, el Estado cede soberanía. ¿A qué me refiero? A que el Estado le da a la instancia que va a supervisar el cumplimiento del tratado internacional, le da la posibilidad, le da la opción, le da la autoridad de poder juzgarlo en cuanto el Estado no cumpla con sus obligaciones internacionales, en cuanto el Estado no cumpla con lo que se ha comprometido en el tratado internacional. Esa es la diferencia de los tratados internacionales con otros instrumentos, declaraciones, etc. Hay excepciones que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Ciudadano. Son las dos excepciones porque son tratados fundacionales. A partir de los tratados se ha construido el sistema interamericano y universal de protección a derechos humanos. Pero en las otras declaraciones o instrumentos que pueden reconocer o no un derecho que no implique una firme ratificación por parte del Estado, es decir, que no implique esa soberanía que ha cedido el Estado, no provocan una vinculatoriedad, una obligación del Estado para cumplirlo, ¿no? En cambio, los tratados internacionales, al haber sido estos conjuntos, al haber emergido dentro de un escenario donde los estados se han comprometido y han cedido su soberanía, estos son vinculantes y obligatorios, ¿no? Entonces, como yo lo había mencionado, ¿no? Entonces emergen porque los estados se han comprometido y han surgido obligaciones internacionales. Entonces, ¿cuándo surge la responsabilidad internacional del Estado? Justamente cuando el Estado, después de comprometerse a cumplir ese tratado, después de que surgieron obligaciones internacionales del Estado, ya sea por acción u omisión, el Estado ha vulnerado estas obligaciones. Muy bien. Por acción directa del Estado, al momento de aprobar una norma que sea contraria al tratado internacional, por ejemplo, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también por omisión, ¿no? Al momento de no establecer las acciones debidas, necesarias, pertinentes y oportunas para proteger un derecho reconocido en un tratado internacional en materia de derechos humanos, a permitir que un tercero vulnere derechos humanos, etcétera, ¿no? Esa es la responsabilidad internacional del Estado. Y esto tiene que quedar muy claro porque es a partir de la responsabilidad internacional del Estado que instancias internacionales como
la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos actúan y pueden obligar al Estado a reparar lo que ustedes ya habían un poco entrado en debate, a reparar a un individuo o a un colectivo, o un grupo de personas. Entonces, sistemas internacionales de protección a derechos humanos. Tenemos los siguientes. El Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos, que es lo que vamos a abordar a continuación. Tenemos el Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos, que lo han visto de forma muy clara con el doctor Joao. También existe el Sistema Africano de Protección a Derechos Humanos y actualmente el Sistema Europeo, y hay diálogos muy interesantes para el surgimiento del Sistema Asiático. Pero actualmente tenemos estos sistemas internacionales, ¿no? El más joven es el africano. Entre estos puede haber diálogos también jurisprudenciales, hay encuentros entre distintos tribunales, como el Tribunal Interamericano y Europeo de Protección a Derechos Humanos, con el objeto de intercambiar experiencias, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta esto. Nosotros, ¿a cuál nos sometemos? A los dos primeros. Al Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos y al Sistema Universal de Protección. Vamos a entrar entonces en el Sistema Interamericano, compuesto esencialmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la famosa CIDH, y a su derecha la imagen de los jueces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si quieren abreviar, les recomiendo que no pongan CIDH porque ahí va la confusión. Traten de abreviar en Corte IDH, ¿no? Corte Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos. Entonces, eso es algo que ustedes también deben tomar muy en cuenta. Yo he leído también mucha confusión entre la OEA y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Muchos colegas, algunos medios también consideran que en esta confusión, por ejemplo, Luis Almagro es presidente o secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, he podido identificar en muchas ocasiones esa confusión entre la OEA y la CIDH, ¿no? ¿Por qué la OEA asumió una posición X durante el conflicto y por qué ha cambiado su posición después? Bueno, eso surge obviamente por la falta de comprensión y entendimiento de estos órganos, ¿no? Entonces, la CIDH efectivamente forma parte de la Organización de Estados Americanos, sus funcionarios reciben un sueldo que parte de la OEA, tiene financiamiento también autónomo, pero forma parte de todo el cuerpo, ¿no? Si ustedes visitan la página de la CIDH, tiene incluso la misma imagen, la misma estructura y la misma forma de la página oficial de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Evidentemente, parte de la OEA, ¿no? Incluso, como ustedes no sé si pudieron informarse en medios de comunicación, la OEA, en este caso el secretario Luis Almagro, pudo incluso bloquear la elección del secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Paulo Abrao, por algunas denuncias que había dentro de la comisión, bueno, y temas también políticos de por medio. Pero evidentemente aquí quiero llegar. Si bien es un órgano autónomo de la OEA, yo diría que en términos tal vez políticos sí existe una dependencia también, una influencia muy grande, porque más allá de su autonomía, forma parte también de la Organización de Estados Americanos, ¿no? La Comisión Interamericana, sin embargo, se encarga ya estrictamente de la promoción y protección de los derechos humanos en la región, ¿no? Por eso forma parte del sistema interamericano, ¿no? Por eso la CIDH no tiene las mismas funciones que el sistema universal, ¿no? La CIDH tiene función en la región, ¿no? Su sede es en Washington, D.C., en Estados Unidos, y fue creada en 1959, pero sus funciones han ido cambiando y evolucionando con el pasar del tiempo, ¿no?
en un principio las funciones estaban dadas casi en un 90% a el monitoreo en materia de derechos humanos, que partía también de las funciones de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, pero estas han ido evolucionando poco a poco, ¿no? Con las modificaciones a su reglamento, al estatuto, con el surgimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el surgimiento de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las funciones hoy de la Comisión Interamericana son diferentes. ¿Cuáles son los pilares de trabajo de la CIDH? Entonces, trabajan a través primero del sistema de petición individual y medidas cautelares. En ese sentido, este es el aspecto más formal que tiene la Comisión Interamericana. ¿A qué me refiero con formal? En términos, yo diría, jurídico, porque se califica o se la considera la Comisión Interamericana como una instancia cuasi judicial, es decir, que tiene sus funciones jurisdiccionales, pero también tiene una función política. Entonces le ponen el término de cuasi judicial. Algunos están en contra, otros a favor de este término, ¿no? Pero la función judicial se la ve plasmada mucho más en esta parte, ¿no? En el sistema de petición individual y medidas cautelares, porque estas funciones parten de las atribuciones que le da la propia Declaración Americana, su estatuto, su reglamento y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces yo sí considero que en esta parte hay una función judicial muy importante. Entonces, el sistema de petición individual y medidas cautelares, ¿qué significa? Significa que la CIDH es competente para conocer casos de violaciones a derechos humanos, violaciones en realidad a los instrumentos, a los tratados internacionales que ha firmado y ratificado un Estado que forma parte de la OEA. Es competente para conocer estos casos. En ese sentido, nosotros como ciudadanos vemos, hay todo un mecanismo que en otro momento lo podemos explicar y desarrollar, pero nosotros al momento tenemos toda la posibilidad como seres humanos y al encontrarnos dentro de la jurisdicción de un Estado que ha firmado y ratificado la Convención Americana, podemos presentar una denuncia, una petición individual por la vulneración a los derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a conocer ese caso y en ese momento ocurre un proceso ante el sistema, ante la Comisión Interamericana, un proceso internacional, ¿no? La Comisión Interamericana en ese momento que recibe la petición va a iniciar un proceso que está dividido en distintas etapas para determinar su decisión final, ¿no? Decisión que es vinculante para el Estado, en este caso el Estado boliviano. De manera muy rápida, yo creo que para hablar de los procesos ya de denuncia y cómo funciona y cuáles son los requisitos formales, etcétera, creo que necesitaríamos un poco más de tiempo, pero de manera muy rápida, cuando uno presenta una petición ante la Comisión Interamericana, eso se queda en la etapa de estudio. La etapa de estudio, que le llamamos la zona gris, que es donde se queda más tiempo, luego pasa a la de admisibilidad, la de fondo, y luego emite la Comisión Interamericana el informe de fondo, la resolución final, para ponerlo de manera un poco más clara y fácil, la misma que el Estado tiene que cumplir de forma obligatoria, ¿no? Y luego vamos a ver qué es lo que sigue y lo vamos a abordar un poco cuando hablemos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También es posible acudir ante la Comisión Interamericana a través de la presentación de medidas cautelares. Todo esto siempre y cuando sea un caso que implique una situación urgente, de extrema gravedad y también que provoque un daño irreparable, ¿no? La comisión también tiene otro de sus pilares de trabajo, se constituye en el monitoreo que hace la CIDH a los países de la región. La comisión no solo puede emitir una decisión a través de la presentación de denuncias, sino también tiene la obligación de vigilar el cumplimiento o el respeto a los derechos humanos en la región. Entonces hay divisiones dentro de la Comisión Interamericana que se encarga de monitorear la situación. Incluso hay una persona encargada de monitorear la situación específica, por ejemplo, de Bolivia. Hay toda una relatoría, inclusive sección o
divisiones un poco más específicas que se encargan de, por ejemplo, monitorear la situación en la región de los defensores de derechos humanos, de las mujeres, de la población LGBT, de los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Y a partir de ese monitoreo es que la CIDH, por ejemplo, puede sacar comunicados, puede sacar un tweet o puede enviar cartas que no se hacen públicas, pero son cartas dirigidas al Estado, ¿no? Dirigidas al Estado donde expresa su preocupación por una determinada situación en materia de derechos humanos y le solicita también información. Franco, Entonces, muchas, sí, 5 minutos más, por favor. ya, claro que sí, voy a apurarme entonces. Adelante. Entonces, la Comisión Interamericana tiene la función del monitoreo y muchas veces a través de este monitoreo pueden emerger comunicados, tweets que pueden tener un impacto muy importante. Y esto sale mucho más rápido que las denuncias o las peticiones formales, ¿no? Y atención de líneas temáticas prioritarias, que hace referencia a las relatorías. La Comisión Interamericana tiene relatorías específicas que se encargan de emitir informes, investigar y estudiar un poco más temáticas específicas, como pueblos indígenas, derechos económicos, sociales y culturales, libertad de expresión, mujeres, etc. Esta es la composición actual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pasando rápidamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido al tiempo, es un tribunal regional, entonces a la Corte ya no lo podemos calificar como una instancia cuasi judicial, sino es un tribunal compuesto por jueces. También es autónoma de la Organización de Estados Americanos. Se encarga de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones, no? Se divide en las siguientes: la contenciosa. La comisión también recibe casos. La diferencia es que los casos que le llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser estrictamente derivados desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una persona individual, a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no puede acudir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un caso debe ser derivado estrictamente desde la Comisión hacia la Corte, ¿no? Tiene una función consultiva, es el máximo intérprete de los tratados internacionales interamericanos, de los tratados interamericanos en materia de derechos humanos, específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Es el máximo intérprete y sus interpretaciones también son de carácter vinculante. El mejor ejemplo que podemos dar aquí es justamente la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana sobre el supuesto derecho a una reelección indefinida. Ha hecho una interpretación y ha emitido una opinión consultiva indicando que no existe tal derecho, ¿no? También tiene medidas provisionales, como las medidas cautelares que ha emitido la CIDH no son cumplidas por un Estado, las deriva a la Corte Interamericana y emita medidas provisionales, ¿no? Esta es la actual composición de la Corte Interamericana. Pasando ya un poco más a los obstáculos del sistema interamericano, que ya han sido igual abordados también por mi colega anteriormente, pero que puede ameritar un poco más de diálogo también, ¿no? En Bolivia la falta de conocimiento no ha permitido que acudamos de manera constante ante los sistemas, ¿no? Sobre todo en los aspectos formales. Si bien o no conocían el sistema interamericano, o conocían y presentaban denuncias que eran rechazadas relativamente rápido, ¿no? La falta de costumbre de la sociedad civil para informar al sistema de monitoreo de la CIDH, ¿no? No estamos acostumbrados a enviar información a la Comisión Interamericana. Hemos descubierto esta instancia y nos hemos acostumbrado a presentar únicamente denuncias, pero nunca le enviamos información. Enviar información es fundamental para que emitan un pronunciamiento, para que ellos tengan la información adecuada sobre el contexto actual del país, ¿no? Esta falta de costumbre de enviar información ha motivado que la CIDH piense que en Bolivia no se vulneraban derechos humanos. Como ya lo mencioné anteriormente, es un órgano cuasi judicial, es político. El problema de la CIDH es que en muchos casos puede llegar a politizarse también. Durante los últimos años, por lo menos con varias organizaciones de la sociedad civil, esa falta de actuación, pero también que es culpa de la sociedad civil, durante varios años, durante la última década de la CIDH, y una actuación muy directa y constante durante el 2019, ha quitado cierta credibilidad y confianza en los últimos años, y también es uno de los obstáculos del sistema es la carga procesal, el tiempo que demoran en responder una denuncia formal. Sin embargo,
sí es una opción necesaria e indispensable dentro del contexto boliviano. Si tomamos en cuenta esto, mejor la CIDH y la Corte Interamericana a cualquier instancia judicial interna, ¿no? Es una instancia que sirve para visibilizar violaciones a derechos humanos. Y también mi recomendación es que acudir ante el sistema interamericano debe formar parte de tu estrategia de litigio, ¿no? Nunca depender un hecho específico a una denuncia ante el sistema interamericano. Acudir ante este sistema debe ser uno de los aspectos esenciales de tu estrategia general, ¿no? Sobre todo en contexto de visibilización. Si quiero denunciar la vulneración de un territorio indígena o de una comunidad indígena en aislamiento voluntario, no debo concentrarme únicamente en la presentación de una medida cautelar, sino debo presentar la medida cautelar, paralelamente debo hacer una estrategia, una campaña para denunciar el hecho, paralelamente puedo ir al sistema universal de derechos humanos, siempre y cuando no existe duplicidad. No existe duplicidad si acudo al sistema interamericano con una medida cautelar, pero al mismo tiempo, por ejemplo, puedo acudir a una instancia de los procedimientos especiales, ¿no? Entonces, debe ser, acudir al sistema interamericano debe ser algo complementario y debe formar parte de la estrategia de litigio que ustedes deben tener. Con eso termino y muchas gracias. Muchas gracias, Franco. Bueno, abrimos la segunda ronda de preguntas y respuestas. Quienes tengan alguna pregunta para Franco, adelante, por favor, levante la mano y se le dará la palabra. Y quienes quieran hacerlo quizá a través del chat, igual se lo puede hacer por esa vía. Así que, adelante. A ver, ahí tenemos a Patricia. Empezamos con Patricia, posteriormente viene Alexander. Muy buenas noches, muchas gracias. Franco, nos has dado pautas muy importantes y además muy en facilito para realmente entender el tema. ¿Qué pasa cuando la Comisión Interamericana emite estas violaciones o se ratifica que sí ha existido violaciones por parte de los estados? Emite esta decisión y el Estado, a pesar de que es vinculante, no hace absolutamente nada. Por ejemplo, tenemos el caso de de la doctora Rebeca Delgado. Creo que ella ha acudido a la Corte, a la Comisión Interamericana, y en la comisión ha dictado, ¿no?, que ha emitido en realidad no estoy segura si ha acudido a la comisión o a la Corte Interamericana, pero ha habido una opinión, ha habido una manifestación donde realmente se ha ratificado que en el 2015 ella tenía todo el derecho para postularse como candidata, y al ser diputada se le había coartado su derecho mediante una instrucción que ha salido del Tribunal Electoral. Entonces, hasta el momento, al menos lo que se ha conocido en los medios de comunicación, es que si bien a nivel internacional se ha resuelto su caso, pero en Bolivia no se hubiera hecho la debida garantía, ¿no?, de aquellos derechos que hubieran sido vulnerados. Esa sería mi pregunta, gracias. Muchas gracias, Patricia. Es una pregunta muy, muy importante e interesante. Cuando un caso es derivado ante la Comisión Interamericana, existe la opción de que el caso termine con una supervisión de la resolución emitida por la Comisión, y a través de los mecanismos propios internos de la CIDHC insista al Estado en el cumplimiento de esta decisión, o la opción es que también el caso sea derivado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya sea por una falta de cumplimiento absoluta de la resolución emitida por la CIDH, o también por la falta de cumplimiento en parte de la resolución, ¿no? Esto pasa por lo general en los casos de reparación integral. Por ejemplo, si desaparición forzada, se emitió un monto de indemnización a la víctima, pero no se han hecho los esfuerzos para la búsqueda del cuerpo,
la CIDH puede considerar que no se ha cumplido con la resolución y se lo puede derivar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay estas dos opciones. Se puede quedar dentro de la CIDH a través de sus mecanismos internos puede dar seguimiento y exigir el cumplimiento de la misma, o lo puede derivar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más, recientemente se ha creado una nueva sección de seguimiento de recomendaciones e impactos, se llama esta sección de la CIDH, está a cargo de quien fue secretario ejecutivo del GIEI, del grupo de expertos que ha venido a Bolivia. Y esta instancia específica se encarga justamente de hacer esta presión, de dar el seguimiento al incumplimiento de estos casos. Pero también existe la posibilidad de que el caso sea derivado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí empieza el procedimiento ante la Corte, ¿no? Y donde la CIDH ya cambia de posición, ¿no? Ya no está como esta instancia independiente que escucha ambas partes, sino desempeña esta función como de fiscal ante la Corte Interamericana, ¿no? Evidentemente no es exactamente como fiscal, pero tiene una función muy similar. En el caso específico, por ejemplo, de Rebeca Delgado, ella no acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es también esto forma parte de la instancia del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, forma parte de los órganos de tratados, ¿no? El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se encarga de garantizar el cumplimiento y la supervisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, lo que hizo Rebeca Delgado ante una evidente vulneración a sus derechos fue argumentar la violación a sus derechos políticos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, presentó su denuncia ante el Comité de Derechos Humanos, cuyo procedimiento es muy similar al de la CIDH. El comité escuchó a ambas partes y emitió su decisión final, que era dándole la razón a Rebeca Delgado. Ahora bien, si bien algunos consideran que estas instancias, como el comité, también sus decisiones no serían vinculantes, eso desde mi punto de vista y un poco más personal, académico, yo creo que tal como lo decía también Joao, las las decisiones de estos comités sí son obligatorias porque parten de una decisión emergente de un tratado internacional en materia de derechos humanos. O sea, el Comité de Derechos Humanos, a la luz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene el mismo rango que la Constitución y en algunos casos incluso puede tener cierta prevalencia, emitió una decisión. Entonces, esa decisión es vinculante. El problema es que algunos sectores, principalmente en el gobierno actual, desde mi punto de vista, por razones más políticas, han declarado que las decisiones de estos comités no eran vinculantes. Eso me ha parecido a mí muy raro porque a las mismas autoridades en eventos diferentes yo las escuché decir antes de que salga esa resolución del comité respecto a Rebeca Delgado que las decisiones de estos comités sí eran vinculantes. Entonces, ha sido una motivación más de carácter político, justamente para no admitir que esa restricción al derecho de una persona que ahora se identifica con la oposición tenía la razón y que el Estado había vulnerado derechos humanos. En este caso, ante el comité, existen distintas formas de presionar para que el Estado cumpla con la decisión, ¿no? Lo puede hacer en el marco de las evaluaciones, de los periodos de evaluación que tiene el propio comité, que por lo general son cada 2 años, donde evalúa el desempeño del Estado en relación en materia de derechos humanos. Recientemente, por ejemplo, hubo una evaluación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre Bolivia, donde ha determinado que existe una grave violación a los defensores de derechos humanos, ¿no? Entonces, en el marco de estas evaluaciones, es ahí donde el comité debe identificar que no se ha cumplido con su decisión y presionar al Estado para que se cumpla. También se puede presionar dentro del examen periódico universal, haciendo referencia, presentando información a los estados que van a evaluar a Bolivia, que el Estado boliviano no ha cumplido con esa resolución que es obligatoria. Entonces, ahí en el marco del examen periódico universal se podrá insistir para que el Estado cumpla de manera responsable con las decisiones de estas instancias. Ahora bien, lo mencionó también Joao, hay proyectos de ley e iniciativas muy interesantes para que de una vez se termine ese debate de si las decisiones de estas instancias son vinculantes o no. Ojalá, y bueno, el ministro Lima al principio de su gestión
hizo referencia a que se iba a impulsar estos proyectos de ley, pero lamentablemente ha quedado un poco en el olvido. Sería interesante que la sociedad civil presione al Ministerio de Justicia para que de una vez este proyecto de ley salga a la luz y se termine ese debate de si son vinculantes o no. Muchas Damos la gracias. palabra ahora a Alexander Padilla. Adelante. Gracias. Primero, sobre las medidas cautelares. Las medidas cautelares son de qué carácter, de qué tipo y cuánto tiempo pueden solicitar las medidas cautelares. Y después sobre la reparación o indemnización o resarcimiento de daños y perjuicios, si es que se hubiere, ¿no? Y como responsabilidad a un Estado, ¿cuánto tiempo se le da para su cumplimiento de esa responsabilidad? Y en caso no cumple, ¿qué recurso o qué puede suceder, ¿no? En este caso? Simplemente eso. Gracias, Alexander. No, de lo que he escuchado, has hecho referencia a un poco las medidas cautelares y el incumplimiento de las resoluciones o sentencias referidas a la reparación a la víctima, ¿no? En relación a las medidas cautelares, el momento para presentarlas tiene que ser casi de forma inmediata al peligro al peligro en el que se encuentra la víctima o el solicitante, ¿no? Porque se supone que tú estás denunciando ante la Comisión Interamericana una situación de, evidentemente, gravedad, pero también de urgencia. Prácticamente le dices a la Comisión Interamericana que si no actúa prontamente, X persona puede fallecer o se va a afectar de manera casi irreversible su vida e integridad personal. Entonces, el momento para presentar, no hay un plazo específico que te da la Comisión Interamericana, pero a nivel interno nosotros nos podemos dar cuenta que más o menos el momento para presentar tiene que ser casi inmediato, ¿no? Si es una situación extremadamente grave, debe ser un lapso de una semana. Y si es una situación reiterativa, es decir, constante y reiterativa, que es lo que pasa en hostigamientos en contra de defensores de derechos humanos, tal vez no sea de forma inmediata, pero sí de forma casi, no debería, por lo menos, por ejemplo, tú no podrías presentar una solicitud de medida cautelar por lo que te ha pasado hace un mes, ¿entiendes? Salvo que sea un caso de agresiones reiterativas y constantes, ¿no? Pero las agresiones deberían ser continuas, es decir, deberían ser recientes al momento que tú has presentado la solicitud de medidas cautelares. Ahora, ¿en cuánto tiempo te dan las medidas cautelares? Ese lapso de tiempo tampoco está establecido tanto en el reglamento como en la norma, pero a nivel interno sí existe un parámetro aproximado entre los funcionarios de la CIDH. En casos urgentes, más o menos, y donde hubo sinceramente una influencia muy contundente, yo diría incluso política, la CIDH yo he visto que ha respondido medidas cautelares en una semana o incluso en menos, cuestión de días, ¿no? Pero también en otros casos donde tal vez la situación no es tan urgente y se trata de una violación o hostigamiento, es un defensor, por ejemplo, pero que su vida evidentemente aún no está en peligro, ha respondido incluso en cuestión de 3 meses a 4 meses. Entonces, yo te daría ese lapso, ¿no? Más o menos, yo he visto respuestas muy rápidas, 4 días, como he visto respuestas que se han demorado mucho, hasta 5 meses, ¿no? Depende del caso en concreto. En relación a la reparación integral, como ya lo he mencionado anteriormente, la Comisión Interamericana, al momento de identificar que no se ha cumplido con las disposiciones de su resolución, que puede ser que incluso no existe un cumplimiento total de las disposiciones, lo que hace es establecer sus mecanismos internos para que se cumplan con estas resoluciones o también derivar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿cuál es el plazo que puede establecer? No hay un plazo específico. Al momento de establecer la resolución, tanto la Comisión como la Corte, ellos pueden establecer un plazo para el cumplimiento, ya sea de la indemnización, del resarcimiento,
de otras exigencias más ligados a las garantías de no repetición, que puede ser la aprobación de una norma, la modificación de una norma. En algunos casos incluso la Corte ha pedido la modificación de una constitución, como es el caso chileno, ¿no? Entonces, no existe un plazo en específico, pero en relación a aspectos más objetivos e identificables, sí pone algunos plazos, por ejemplo, con términos de la indemnización o resarcimiento, ¿no? Pero estos van a ser plasmados en las mismas resoluciones o sentencias. Pero lamentablemente en la práctica estos pueden ser muy subjetivos, ¿no? Yo tengo un caso en Ecuador, por ejemplo, donde la CIDH emitió una decisión, no la ha derivado a la Corte Interamericana, pero ya son casi 8 años que la Comisión, que el Estado ecuatoriano no ha cumplido con totalidad la resolución de la Comisión. Entonces, depende del caso en concreto. Muy bien, Franco. Si no hay más preguntas que se puedan hacer a partir del micrófono, podríamos aprovechar con las que están en el chat. Felisa Velarde, por ejemplo, pregunta, ¿en qué caso se recomienda realizar litigio estratégico? Yo diría en todos, eh, sobre todo dentro del contexto boliviano. Dentro de un contexto donde tienes una justicia muy parcializada, donde no tienes Estado de Derecho y donde tu posibilidad de éxito, sobre todo en temas de derechos humanos, es muy reducido, yo recomiendo que se haga litigio estratégico. Por litigio estratégico, eso significa no solo acudir a instancias judiciales internas, sino también internacionales, explotar el sistema de monitoreo, exigir que la Comisión Interamericana se pronuncie sobre un tema, acudir a los procedimientos especiales dependiendo de la temática que estás abordando. Por ejemplo, si es pueblos indígenas, bueno, pues entonces acudir al relator de pueblos indígenas. Si es también de pueblos indígenas relacionado con la contaminación por desechos tóxicos del medio ambiente, bueno, entonces acudir al relator que se encarga de investigar el tema de desechos tóxicos de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Y también jugar con los medios de comunicación. El litigio estratégico también parte desde una perspectiva política, ver quiénes pueden ser sobre este tema tus aliados. De repente un diputado del oficialismo o de oposición puede solicitar información, etcétera, ¿no? Yo considero que si tu caso es un hecho grave y trata de una grave vulneración a derechos humanos, debido al contexto actual boliviano, sí o sí se debería aplicar una estrategia de litigio. Muy bien. Podríamos pasar a la siguiente pregunta. Miguel Ángel Gutiérrez dice, es decir, que para unas cosas Bolivia es un estado de derecho convencional y para otras no. No sé si es una afirmación, si es una pregunta, pero quizá por ahí puedes comentar algo, querido Franco. Sí, la afirmación de Miguel Ángel es completamente cierta. En reiteradas ocasiones yo he visto cómo el Tribunal Constitucional exige el cumplimiento del estándar interamericano de protección a derechos humanos y en otras situaciones, cuando no les conviene en términos políticos, considera que no se deben cumplir con esos estándares internacionales, ¿no? En algunas situaciones, el mejor ejemplo se los puedo dar con los recientes, justamente con el informe recientemente publicado del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ¿no? Recientemente ha hecho la evaluación y ha emitido un documento muy interesante em, donde, donde evidentemente hizo un comentario en términos diplomáticos positivo hacia el Estado boliviano. Y ese comentario, sin tomar en cuenta todo el contenido del documento, ha sido resaltado por el presidente Luis Arce, y que correspondió a un 15% del documento. El otro 75% eran críticas muy duras, sobre todo a las graves violaciones en contra de defensores de derechos humanos. Entonces, si se dan cuenta, el problema actual es que se utiliza de forma muy conveniente las decisiones de estas instancias internacionales. Eso repercute y eso ocurre porque no existe un Estado de Derecho. Algo que no pasa por ejemplo, en Colombia. Colombia es un Estado vulnerador de derechos humanos, muy vulnerador de derechos humanos, sobre todo dentro del contexto del conflicto armado, pero sí tiene Estado de Derecho, sí se cumplen en su mayoría con las resoluciones de la Corte o de la Comisión.
y sobre todo gracias a que tiene un tribunal constitucional relativamente independiente. Gracias, Franco. Giancarla Ortiz escribe, la teoría está y las medidas o medios tal vez también, pero ¿ustedes creen que el tema político interviene en las decisiones o hay respeto en cuanto a las recomendaciones, aceptaciones o rechazos? En el contexto actual boliviano, yo creo que debido a vuelvo a decirlo, ¿no? Lamentablemente debido a la falta de independencia judicial, a la progresiva destrucción del Estado de Derecho, es que en temas, por ejemplo, políticos, como en el caso de Rebeca Delgado, eh, es muy poco probable que un juez actualmente exija el cumplimiento de esa resolución. Les doy otro ejemplo muy emblemático, el tema de la opinión consultiva que salió recientemente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de manera muy clara establece que no existe un derecho a la reelección indefinida. Hasta el día de hoy no ha tenido el procedimiento que amerita dentro del Tribunal Constitucional para que nuestra normativa interna se adecue. Entonces, ese es un gran problema. Y este es porque justamente aborda un tema político. Cuando es un tema político, lamentablemente, es muy difícil que nuestras autoridades internas obedezcan las decisiones de estos tribunales o instancias internacionales. Por eso el litigio estratégico sirve mucho. ¿Por qué el litigio estratégico sirve mucho? Porque no, como les he dicho, no solo te sometes a la decisión de una instancia, sino que tú estableces estrategias políticas, mediáticas y de otras características para que el Estado cumpla con o restituya el derecho. Esa es por eso es tan fundamental el litigio estratégico. En otras situaciones nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, con casos de graves vulneraciones a comunidades indígenas impulsadas principalmente por cooperativas mineras que están en ministerios, y ese ministerio tienen diputaciones, tienen senaturías, pero en el marco de una estrategia un poco amplia, acudiendo a la Comisión, a Naciones Unidas y a algunos medios de comunicación y presión también de algunos otros sectores, se puede llegar a detener, y nosotros por ejemplo, actualmente estamos logrando un poco detener el avance de estas actividades extractivas y el avance también de vulneraciones en contra de los derechos de los pueblos indígenas. No es perfecto, es relativamente complicado, pero debe partir de una planificación. Insisto, ¿no? En Bolivia, concentrarse o depender de que tu estrategia en materia de derechos humanos dependa únicamente de una instancia, ya sea un juzgado o solo la Comisión Interamericana, es casi un suicidio. Tienes que sí o sí establecer una estrategia planificada que implique a muchos órganos, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias, Franco. Creo que ya hemos absuelto todas las dudas, los comentarios que han surgido con relación a tu exposición. Te agradezco de parte de UNITAS haber aceptado esta invitación. Seguramente mañana nos volveremos a ver para el siguiente grupo. Así que gracias por participar, Franco, y darte este tiempo hoy en la noche para estar presente con nosotros. Gracias a ustedes y un saludo a todos. Les agradezco por haberme escuchado y también agradezco a UNITAS por nuevamente considerarme para estos eventos. Gracias, Franco. Y bueno, compañeros, compañeras, ya terminamos la sesión de hoy. Le damos un aplauso, un agradecimiento a Franco por este tiempo y nos vemos mañana, o bueno, en este caso, perdón, con ustedes hasta el día viernes y bueno, que tengan una buena noche. Nos vemos, Franco, y nos vemos a todos. Que tengan buenas noches.